preside. Sí, gracias, presidenta. Y muchas gracias también a Martina por este primer trabajo, este proyecto de informe. Sé que podemos trabajar bien, conozco la forma de trabajar de Martina y sé que podemos llegar a compromisos, acuerdos y entre todos hacer un buen informe en un tema crucial. Yo creo que necesitamos evaluar bien el mercado de trabajo actual, el que tenemos en la Unión Europea, para poder hacer frente a las mayores divergencias en el mercado laboral europeo de la historia de la Unión. La crisis económica ha aumentado todas las brechas existentes en el mercado laboral. Ha aumentado las diferencias, las divergencias entre Estados miembros en las tasas de desempleo, lo reconoce muy bien la ponente en su informe. Ha aumentado las divergencias que existen entre las cualificaciones profesionales que se obtienen con los trabajos que se adquieren en el mercado laboral. Hay un problema de baja cualificación, sí, ligado al desempleo, y también hay un problema cada vez más extendido de trabajadores altamente cualificados que no obtienen un trabajo conforme a su cualificación, ni mucho menos también una remuneración acorde ni a su cualificación ni a su trabajo. Tenemos también problemas cada vez más grandes, que van en aumento, por ejemplo, en relación a las posibilidades de la movilidad laboral dentro de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, la portabilidad de sus derechos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer frente a un informe que puede ser y debe ser muy ambicioso, como digo, en un momento en el que el mercado laboral europeo está en los momentos de mayores diferencias y que nuestra obligación sería, como digo, trabajar para reducirlas. Creo que tenemos que, como digo, evaluar bien ese mercado de trabajo y, por lo tanto, tenemos primero un problema de cualificaciones, que tiene mucho que ver con los sistemas productivos, con el modelo productivo que tenemos en la Unión Europea, donde tendríamos que hacer frente. Es verdad que la Comisión Europea dice que el trabajo que se va a crear de aquí en adelante, al 2020, va a necesitar una alta cualificación. Es verdad que también eso es incompatible con lo que se está haciendo en muchos Estados miembros, donde se está recortando presupuestos en universidad, en formación profesional continua, donde no se ha avanzado nada en la formación dual, donde, por ejemplo, tampoco hay una apuesta muy considerable a cambiar los sistemas productivos apostando por la innovación. Por lo tanto, tenemos un problema ahí que tenemos que ver, no solo de adecuar las universidades o los centros de formación profesional a las ofertas de trabajo, sí, o a las empresas o al sector privado, por supuesto, pero también es adecuar y modernizar los sistemas educativos con presupuestos que hoy faltan como consecuencia de las políticas que se han llevado hasta ahora. Necesitamos también esa vinculación, pero no una vinculación directa con las empresas, que puede ser que también con las universidades, sino realmente imaginándonos el futuro. Hay poca vinculación con los sistemas educativos, con las cualificaciones, con lo que van a ser los empleos del futuro. Y, por lo tanto, las ofertas, las cualificaciones que se ofrecen o que se van adaptando en las universidades a la formación profesional tienen poco que ver con los empleos que vamos a necesitar dentro de 10, 15 y 20 años. Y, por lo tanto, tiene que haber una mayor vinculación en el presente, pero también pensando en el futuro. Y para eso sabemos que hay un nuevo yacimiento de empleo, los empleos del futuro, relacionados con determinados sectores, en los que no se está adecuando la formación con esa oferta que se está increciendo en los últimos años en la Unión Europea. Pero también tenemos que ver que la competitividad a la que se refiere la ponente en el proyecto de informe no depende única y exclusivamente de las reformas laborales, es decir, de las reformas laborales que hemos hecho hasta ahora, que se han basado fundamentalmente en favorecer una flexibilidad para permitir una devaluación interna, aumentando, en vez de, como no hemos aumentado lo suficiente, la productividad, la competitividad de nuestros mercados laborales, de nuestras economías, en base a la innovación, a la productividad, pues hemos buscado una devaluación interna bajando en algunos Estados miembros hasta un 20% los salarios reales. Por ejemplo, en Grecia el salario mínimo real ha bajado un 20%, en España la media es de un 4% el salario real, pero, por ejemplo, los salarios más bajos se han devaluado por encima del 15%. Los salarios que bajan de los que cobran menos de 1.000, 1.200 euros, un 15% en los últimos 3 años.
Por lo tanto, tenemos que saber que tenemos que apostar más por ser competitivos, pero no competitivos a raíz de competir a la baja en salarios, sino mejorar nuestro sistema productivo, mejorar nuestra competitividad, nuestra productividad en base a la búsqueda de un mercado laboral muy distinto al que estamos diseñando como consecuencia de la crisis económica. Necesitamos también aumentar, como digo, la calidad en el empleo. El 90% del empleo que se crea hoy en algunos Estados miembros es de baja calidad. Y, por lo tanto, el mercado laboral tiene que estar vinculado a las cualificaciones, pero a esas cualificaciones les tenemos que dar condiciones laborales dignas. No puede ser, como dice Eurostat, que en los últimos años en la Unión Europea los contratos a jornada completa hayan bajado en 8 millones de contratos en la Unión Europea, aumentando al mismo tiempo los contratos a jornada parcial en 4 millones. Muchos de ellos, el 40%, contratos involuntarios, es decir, gente que quiere trabajar a jornada completa, pero que el mercado no se le ofrece un contrato a jornada completa y se tiene que conformar a veces con contratos a horas, por horas. Por lo tanto, eso lo tenemos que resolver. Y no podemos satisfacernos de que solo la flexibilidad mejora la competitividad de la economía, porque estamos creando subempleos, salarios insuficientes, salarios que hacen, como también dice Eurostat, que hoy en la Unión Europea el 10% de los trabajadores vivan por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, todas estas cosas las tenemos que solucionar y todas estas cosas tenemos que ver, tenemos que definirlas, hacer un buen análisis del mercado laboral para proponer soluciones. Yo, como digo, estoy muy satisfecho de este borrador de informe. Creo que marca bien los problemas. Sé que podemos trabajar perfectamente con Martina y creo que nosotros vamos a intentar aportar en base a enmiendas para, como digo, hacer un buen análisis del mercado laboral hoy para intentar plantear soluciones que no serán inmediatas, pero que sin ninguna duda tienen que ser fructíferas para defender el modelo social y el mercado laboral europeo.